sin hacerse presencial. Y por la pandemia, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si quieren comenzar, los presento, siendo las 18, son 90 las personas que se Vale, unieron, ¿sí? dale. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este webinar. Los presento, no necesitan mucha presentación, pero tenemos con nosotros a la licenciada Marcela Manuza y al doctor Eugenio Viviani Rossi, o como él prefiere que lo llamen, Toto. No necesitan mucha presentación porque, bueno, todos los conocemos, son unos excelentes profesionales y estoy segura de que se van a ir muy satisfechos de este webinar. Los dejo en sus manos y, bueno, yo voy a ir viendo las preguntas que van a ir haciendo y al finalizar las respondemos, ¿sí? Vale, dale, Marce, todo tuyo. Muchas gracias, Cari. Todo un placer compartir este webinar con vos, como siempre te lo digo. Arrancamos entonces. Gracias, Cari, por la presentación. Ahí ya se ve grande, todavía no, ¿no? Todavía no. Bueno, a ver. No me permite agrandar la pantalla, pero ya lo voy a lograr. A ver, ahí va. Bueno, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver 3 casos clínicos que les queremos compartir en el día de hoy para poder aumentar la experiencia y compartirla con ustedes en cuanto a lo que es la alimentación basada en plantas aplicada en la clínica. Muy bien. Entonces, en primer lugar, les presento a Laura. Ella es una consultante que tiene 51 años, 2 hijos, es contadora, está mucho tiempo en la oficina, sentada estaba, así es como la recibí. Realizaba una alimentación omnívora, su peso inicial fue de 77 kilos, talla 1,64 m, IMC 28,7, es decir, clasificación según IMC, exceso de peso con sobrepeso. Bueno, muy bien. Ella es diagnosticada con diabetes mellitus gestacional a sus 39 años cuando estaba cursando su segundo embarazo. Recordemos que la diabetes gestacional es aquel tipo de diabetes que empieza o se diagnostica recién en el embarazo, en la gestación. Las mujeres o las personas gestantes que han tenido diabetes mellitus gestacional tienen 7 veces más de riesgo de luego de unos años tener diagnóstico de diabetes tipo 2. Es importante ahí intervenir para poder hacer un cambio en el estilo de vida y prevenir este diagnóstico a mediano plazo, es en realidad que ocurre. Entonces, 6 años después, a sus 45 años, es diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. La recibo con dosis máximas de antidiabéticos orales. En este caso, ella consumía metformina, 850 miligramos 3 veces al día. Coincide con la dosis máxima establecida también en un estudio muy famoso que se hizo sobre diabetes, el DIRECT en castellano, y también glibenclamina, que es un insulino secretor, en dosis máximas, 5 miligramos, pero repartidos, 10 miligramos a la mañana en ayunas y 1 en precena. Estas son dosis máximas de antidiabéticos orales. Mal control glucémico y metabólico, su diabetólogo le indica la insulinización, ella se niega totalmente, rotundamente, no quiso saber nada, entonces le pide una oportunidad de hacer algún cambio, el diabetólogo acuerda, y bueno, le da 3 meses de tiempo con indicación de plan alimentario y actividad física. También venía medicada con antihipertensivos y para su dislipemia. Bueno, Laura viajaba de Entre Ríos a verme a mi consultorio, esto fue prepandemia, y la traía su marido, tu compañero, y abajo ahí pusimos a las redes, porque su hijo vegano nos seguía en redes, a Toto y a mí, y bueno, medio como que la obligó a que llegue a la consulta. Ella es omnívora, era.
se le indica como estrategia? ¿Cuál sería la intervención? Bueno, medicina de estilo de vida con alimentación basada en plantas integrales, progresiva, pero también se le indicó una restricción energética moderada. Otro de los pilares de la medicina del estilo de vida es la actividad física, por supuesto, programada, el sueño, el descanso, el manejo del estrés y la conectividad social positiva. En este caso ella no fumaba ni consumía alcohol, así que en ese pilar no tuvimos que intervenir. Se le indican automonitoreos glucémicos, disminución progresiva de los antidiabéticos orales, por supuesto, seguimiento por su diabetólogo, ¿no? A la par del trabajo nutricional. Primero se le saca la glibenclamida porque cuando ella se empieza a cuidar estábamos al borde de las hipoglucemias, entonces el primer fármaco que se retira es la glibenclamida. Con metformina no hay riesgo de hipoglucemias a menos que la persona tome una cantidad exagerada de alcohol, pero es lo último que se quitó. Se disminuyó la dosis de antihipertensivos y bueno, por supuesto, seguimiento médico nutricional, primero presencial y después fue a la distancia porque bueno, nos agarró la pandemia en el medio. Entonces esta podía ser una gráfica de cuál fue la intervención nutricional que realizamos, alimentación basada en plantas. Ahí pueden observar que son alimentos reales, naturales, integrales, mínimamente procesados, ¿sí? Estaríamos dentro de lo que sería NOVA 1, para sumar algún contenido previo. Bueno, fíjense, acá les resumí algunos valores de laboratorio, solo los que se modificaron. Les resumí eso. Entonces ella llega con una glucemia de 212 ya con dosis máxima de antidiabéticos orales, una hemoglobina glicosilada de 9,2. Bueno, tenía obviamente la indicación de insulinizarse, triglicéridos pasados, urea, bueno, TGP, y a las 12 semanas de intervención con esto que les compartí, su glucemia se modifica, pero la que más se ve modificada es la hemoglobina glicosilada A1C. Este es un indicador que utilizamos que nos va a reflejar el promedio de sus glucemias de 3 meses hacia atrás, o sea, desde ese momento para atrás. Y no tiene sentido medirlo antes de 3 meses porque es el tiempo en el cual se espera un cambio y en el cual se estabiliza. Fíjense que los otros indicadores también fueron para abajo todos, y lo último que tengo para compartirles de laboratorio, bueno, esto lo mantiene hace 2 años, 4 meses desde el inicio, o sea, desde que partimos, que nos conocimos hasta ahora. Este es su último laboratorio reciente, tiene una glucemia de 91, una hemoglobina glicosilada de 5,8, quédense con ese número, normaliza triglicéridos sin el uso de medicación, solo con plan alimentario, actividad física y medicina de estilo de vida. Baja la uremia, la TGP, que es una de las enzimas hepáticas que suele picar cuando hay hígado graso, dismetabolismo, baja también de peso, reduce el IMC y la circunferencia de la cintura, que lo ligamos con el riesgo cardiometabólico, no por una cuestión estética. En este momento está sin antidiabéticos orales, y se mantiene la rosuvastatina en 10 miligramos y la dosis del losartán se redujo a la mitad. Entonces, esto lo mantiene ya hace 2 años, ¿sí? Entonces, cuando vemos el valor de hemoglobina glicosilada en 5,8, ese es un valor normal de promedio de glucemias. Hasta hace un tiempo nunca hubiésemos podido hablar de remisión de la diabetes tipo 2 porque ya se definía como un estado de hiperglucemia crónico. Hoy en día hay mucha revisión sobre este tema, si bien no podemos llamarle curación, porque no podemos asegurar que este estado sea permanente y que quizás es probable que tenga que realizar controles periódicos, pero sí podemos denominarlo remisión. En el 2009, hasta el 2009, era el último criterio que utilizábamos para fijarnos si una persona podía estar clasificada como remisión en su diabetes, y tomábamos determinados parámetros, la hemoglobina glicosilada por un lado y la glucemia. Eso se actualizó en el año 2021, publicado en el Diabetes Care, y
considera que una hemoglobina glicosilada menor a 6,5, por lo menos sostenida durante 6 meses, si la intervención para lograr la remisión fue cambios en el estilo de vida, podemos considerar que la persona está en remisión de su diabetes tipo 2. Si fue con fármacos, la intervención, una vez que se le quitan los fármacos, por lo menos tiene que lograr sostener 3 meses de una hemoglobina glicosilada abajo de 6,5. Según los parámetros actuales, esta persona logra la remisión de su diabetes tipo 2, con alimentación basada en plantas. Ella es una fanática, se volvió fan de la alimentación basada en plantas porque vio los resultados. Y esa es la mejor motivación para que logre una adherencia. Ahora, ¿cuáles pudieron haber sido los factores que contribuyeron a estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos si pudo haber sido todo de lo cual se lo acusaba a la alimentación basada en alimentos de origen vegetal. ¿Habrá sido la deficiencia de proteínas o de omega 3, la deficiencia de hierro, de calcio, de zinc, de yodo? Bueno, les contamos que nada de eso, porque con una alimentación basada en plantas bien planificada, por supuesto, todo esto se puede cubrir. Y sí hay evidencia que nos muestra cuáles podrían ser los factores que ayudan. En este caso, la fibra es protagónica en esto de la remisión, para darle un nombre apropiado. La alimentación basada en plantas integrales, no estamos hablando de alimentación de origen vegetal repleta de ultraprocesados, todo lo contrario, tiene un alto contenido en fibra. Hay trabajos que han visto, por recordatorio alimentario, cuánto se consume, arriba de 50 gramos por día de fibra alimentaria. Recordemos que según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, del IOM, se recomiendan 14 gramos de fibra cada 1000 kilocalorías diarias, o 25 gramos para una mujer de fibra diario, o 38 gramos para un hombre. Eso es como mínimo. Y la verdad es que se cubre muy poco. Bueno, con la alimentación basada en plantas, estamos muy por encima de eso. Yo he llegado a contabilizar 70 gramos de fibra también en registros alimentarios. Esta fibra es la que hace, en gran parte, que la alimentación basada en plantas tenga un bajo impacto glucémico, que mi glucemia ni se entere, que no se suba de manera desmedida, ni atrás me pique la insulina para ir a bajar esa glucemia. También la fibra hace que tenga más saciedad la persona. Y ese efecto es lo que también le ayuda a la adherencia y a perder peso, que era uno de los objetivos también de la intervención. Las legumbres, sobre todo, tienen un gran poder de saciedad y generan lo que antes llamábamos el efecto lenteja. Después se atribuyó a todas las legumbres, pero ni bien se descubre esto, significa que cuando consumimos legumbres, se produce en esa fermentación ácidos grasos de cadena corta y un montón de otras cosas más, pero resumidamente me eleva poco la glucemia de esa comida y de la comida que viene. Entonces, si pudiéramos agregar legumbres en cada comida, sería un golazo porque mi glucemia va a mejorar un montón. Además, es un patrón alimentario que es bajo en ácidos grasos saturados, y tanto la Asociación Americana de Diabetes como la Asociación Canadiense de Diabetes recomiendan a la alimentación basada en plantas como una de las opciones válidas para mejorar el control de la diabetes. Y no solo el control, sino que vemos también casos de remisión. Bueno, se lo decimos Toto, yo, y ahí pusimos a Fer, nuestro amigo, que por supuesto está recontra de acuerdo con nosotros. Y otro caso les queremos compartir, es de Julieta. En este caso nos vamos a referir específicamente a la vitamina B12. Juli tiene 27 años, 1 año de vegetariana y 5 meses de vegana. Ella es azafata, muchísimos viajes. Ahí tienen algunos de sus datos antropométricos. Ella hace su primer evaluación de vitamina B12 cuando se hace vegana, es decir, pasado 1 año de haber sido vegetariana, pero lo curioso es que Julieta siempre se suplementó con B12. Desde que inició la alimentación vegetariana,
y era una persona que no es que antes venía bajando el consumo de carnes, no, ella me relata que antes comía carnes 2 veces por día. Entonces es raro que en una persona haya caído tan rápido la reserva de B12. Ella se suplementa con B12 desde el inicio de su alimentación vegetariana porque tiene un hermano vegano, que ya estaba recontra instruido en la suplementación de B12 y bueno, le hace ese primer asesoramiento. Por supuesto, sin evaluar bien la dosis, pero por lo menos venía tomando B12 y ella tomaba 2.000 microgramos por semana. Cuando recibo su laboratorio, cuando la recibo, le sugiero hacer un laboratorio, así chequeamos que esté bien esa dosis para ella, y la recibo con una deficiencia de B12. Cuando veo su laboratorio, tiene no solo de B12, sino también de hierro, por laboratorio, pero además tenía toda la clínica de la falta de B12, o sea, me refería a deterioro cognitivo, pérdida de la memoria, veía a un actor y no se acordaba el nombre, dónde dejaba las cosas. Ella estaba estudiando y no podía concentrarse para estudiar, se le adormecían las extremidades y además tenía un montón de alteraciones digestivas. Bueno, conversando con Juli sobre qué hacía en su vida, bueno, ella me contaba que era azafata. Entonces, ustedes fíjense, al inicio la recibo con 143 picogramos por mililitro de B12, eso es deficiencia sin lugar a dudas, y una hiperhomocisteinemia fuera del rango normal. A los 3 meses, vuelvo a pedir un laboratorio porque le cambio el suplemento, ella venía con un suplemento dietario X, se lo cambio, vuelvo a encontrarme con un valor muy similar, ahí no hay un cambio significativo. Le paso de comprimido común a un comprimido sublingual y tampoco revierte la deficiencia. Entonces, bueno, aquí tenemos que pensar que pueden haber otras causas de deficiencia de B12, no solo la baja ingesta, porque ella ingesta tenía, porque conozco bien los suplementos que tomaba y todos son efectivos en el resto de las personas, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con que nuestra población es solo la única, el plant-based que puede sufrir deficiencia de B12. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Cuando ella me relata que es azafata, y me dice que varias veces tenía que quedarse en un lugar hasta al otro día volver a tomar el avión, que se comió un montón de cosas crudas un montón de veces. Ese fue el relato de ella. Y ahí se me ocurrió pensar que podía tener algún parásito. Entonces, nada, derivación con gastroenterología, siempre hay que hacer una red, derivar con el especialista, también la derivé con hematología, por supuesto, pero el diagnóstico estuvo por gastroenterología. Fíjense, este es el Typhiliobotrium latum, que es un parásito que puede llegar a medir entre 9 y 20 metros y es habitual en determinados peces de aguas dulces, entonces se le llama la teña de los peces, y ella era una fan del ceviche, y me contó que en Chile siempre comía ceviche cada vez que bajaba ahí, ¿no? Así que bueno, un trabajo en equipo con gastroenterología, cuando ella pudo erradicar su parasitosis, normalizó la vitamina B12 con los mismos suplementos que había consumido antes. Así que, bueno, ahí está el bichín. Todo tuyo. Gracias. Qué horror, por favor, este de Filobotrium. Ay, Dios, ojalá que siempre me dé alta la B12. No, me muero. Me muero. Bueno, vamos a compartir el caso. ¿A dónde estamos? Acá, Totito. Compartir con sonido. Bueno, hermoso, Marce. Hermosos casos. Te agradezco. Gracias. Bueno, vamos con el último caso. Un caso bien cercano. Mi hermana, Anita. La quisieron escribir como Anita, pero en aquel entonces no se dejaba, así que es Ana, formalmente. Con mi sobrinito, 38 años, vegana hace 4. Primera vez que consulta con un nutricionista, increíble, en Casa de Herrero, ya lo sabemos. Y ella me venía refiriendo que quería saber si estaba comiendo completo, estaba haciendo todo bien, y además, últimamente se venía sintiendo cansada. Le empecé a preguntar cómo estaban piel, pelo, uñas más débiles, se le rompían más fácil, se le caía más el pelo.
más de lo habitual. 5 años que toma anticonceptivos orales, toma B12 1000 milicentigramos por semana, o microgramos, esto es una dosis baja, por lo menos 2000 tiene que tomar. No toma sol, porque está todo el día trabajando en oficina, ningún antecedente patológico relevante, suele acostarse a las 23, pero cuando va a la cama se queda mirando alguna serie y más o menos se duerme 1 hora y media después. En total, mi hermana descansaba 5 horas y media por día en el horario de semana, de lunes a viernes. O sea que acá como puntos positivos, cansada, poca B12, no toma sol y dormía 5 horitas y media. Cuando le pregunto qué come, fíjense que ahí mi hermana, mira, impresionante foto, ahora van a entender lo que está tomando ahí. Ella, fíjense que tiene alimentos que son bastante buenos en calidad. Pan de masa madre, una rodaja, mermelada artesanal, no deja de ser alta en azúcar, una fruta, se toma su té verde, puñado de frutos secos, en el almuerzo muchas verduras crudas y cocidas, cereales integrales y a veces algo de refinados como arroz blanco, fruta, no consume aceite, sí vinagre, y utilizaba la semilla de sésamo sin moler, de vuelta en casa de herrero, cuchillo de palo. Merienda igual que desayuno, pero cambia el té por el café, y en la cena no la hacía una sopita liviana, en general vegetales con levadura nutricional. ¿Qué está tomando mi hermana acá? Kéfir de agua. 1 litro por día, porque en algún momento me habrá escuchado decir que era un alimento alto en levaduras, en bacterias, entonces ella le entraba duro y parejo todos los días. ¿Qué pasa cuando le pido el laboratorio a mi hermana? Hemoglobina de 11. Teniendo en cuenta que la hemoglobina para mujer de edad fértil debería ser mínimo de 12, yo ya con esto hago el diagnóstico de anemia. No sé qué tipo, pero con esto ya sé que tiene anemia. Ya justifico en parte su cansancio. Anemia microcítica, porque es menor a 80 micras cúbicas. Es probable que sea por déficit de hierro. Tiene una leucopenia leve, porque tiene que ser por lo menos arriba de 4000, y además invertido, es decir, más linfocitos que neutrófilos. Cuando debería ser 60% neutrófilos, 30% linfocitos. Plaquetas normales, función renal normal. En la función hepática, enzimas hepáticas levemente altas, apenitas, pero se van de lo normal. Y en el perfil lipídico le va espectacular en el colesterol, pero los triglicéridos un pelito alto también. La B12 deficitaria, porque como bien dice Marce en sus clases, la B12 tiene un punto de corte de 400 para arriba, entonces tenía déficit de B12, y eso probablemente hacía que su homocisteína dé alta. Vitamina D con déficit, el punto de corte es 20 nanogramos a 100, lo normal. O sea que tenía déficit de vitamina D, lógicamente no tomaba sol, y las reservas de hierro menor a 30, o sea que tenía, fíjense, eritrosedimentación normal, saturación transferrina 14. Si yo me fijo, la hemoglobina menor a 12, microcítico, depósito de hierro bajo y saturación de transferrina baja, con este valor yo digo, muy probablemente la anemia de Anita es anemia ferropénica. Bien, y acá algunas preguntas, que voy a intentar hacer una especie de pregunta-respuesta solo. ¿Qué indicaciones le daríamos respecto al descanso? Mi hermana está durmiendo mal, está durmiendo poco. Y además de que está anémica, o estaba anémica, porque esto pasó hace un tiempo, al dormir poco no tenía una buena recuperación. Entonces, por lo menos que duerma 7 horas de buena calidad, no 5 horas y media. Disminuir el uso de dispositivos móviles en la cama, utilizar filtros de luz azul para los dispositivos, para no interferir en la liberación de melatonina. Punto 2. Analizando el registro alimentario de ella y viendo los resultados del laboratorio, ¿qué interpretación hacemos de la hemoglobina? Tiene anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque no tenía una fuente alta en hierro. Comía alimentos de buena calidad, y esto es re frecuente de ver. Alimentos de buena calidad, pero no tenía un plan de alimentación completo. ¿Qué grupo le faltaba a mi hermana? Las legumbres, principalmente. Principal fuente de hierro en una alimentación basada en plantas. Pautas dietoterápicas que le indicaríamos que empiece a incorporar alimentos altos en hierro, en particular legumbres, y que además los incorpore con facilitadores de absorción de minerales bivalentes, en particular vitamina C. Frutas y verduras crudas, sobre todo frutas ácidas. ¿Y qué indicación farmacológica le vamos a decir? Querida hermana, tenés que tomar hierro.
porque tenés anemia y la indicación, según las guías de hematología del mundo, es que, además de encontrar la causa, que en el caso de ella fue que no comía suficiente hierro de la dieta, tiene que tomar hierro oral. ¿Ok? ¿Cómo podríamos corroborar por analítica de laboratorio que el tratamiento indicado está resultando, es decir, que está respondiendo a los cambios de dieta, de estilo de vida y a los farmacológicos? Tiene que subir la hemoglobina. Se suelen hacer a la semana un nuevo análisis de sangre para ver si está respondiendo a algo que llaman reticulocitos, pero sobre todo al mes tenemos que ver un cambio significativo en el valor de hemoglobina. Y una vez que se establece lo normal en la hemoglobina, que depende desde qué punto partimos, pero en el caso de mi hermana va a ser en 2 meses en general, restablecer los valores, hay que duplicar el tiempo farmacológico de hierro para restablecer los valores de hierro de depósito. Eso dicen las guías de hematología. Punto 5. ¿Encontramos explicación al cansancio por el cual consulta Anita? Sí. Tiene anemia y está durmiendo mal. Claramente ahí tenemos 2 motivos muy importantes que producen cansancio. 6. ¿La población vegana tiene más anemia por déficit de hierro que la población omnívora? No. Lo que sucede es que, como en todo plan de alimentación, hay que hacerlo bien, hay que tenerlo bien diseñado para que sea completo. Si yo decido tener una alimentación basada en plantas y hago lo que yo llamo el vegano, como todo el día bizcochitos, papas fritas y galletitas, y voy a tener un plan carente, voy a tener los problemas de la dieta occidental. En cambio, si tengo una alimentación basada en plantas completa, y puedo hacer cosas maravillosas como, por ejemplo, revertir en algunos casos particulares la diabetes de tipo 2. No siempre se puede, pero a veces sí. Punto 7. ¿Qué intervención debería realizar teniendo en cuenta el valor de la vitamina D? Y acá yo les puse el laboratorio a propósito. Mi hermana tenía déficit de vitamina D. Acá hay que explicarle cuáles son las fuentes de vitamina D. Y hay 3 caminos, no hay 4. Alimentación, exposición solar o suplementación. Y cuando uno analiza los alimentos ricos en vitamina D, en una alimentación basada en plantas son bajos, excepto los hongos irradiados, no hay una fuente confiable de vitamina D. La exposición solar mi hermana no la va a tener, por el trabajo que tiene, está siempre en oficina. Entonces, mi hermana, el tercer camino posible que le quedaba era la suplementación con vitamina D. Después se individualizará la dosis y la duración según distintos esquemas farmacológicos. 8. ¿Qué intervención hay que hacer teniendo en cuenta la B12? Bueno, esto si la escucharon alguna vez a Marce, la B12 en un plan de alimentación basado en plantas siempre se debe suplementar en la dosis adecuada. Mi hermana tenía un déficit, estaba tomando poca B12, va a tener que hacer una dosis de carga por unos meses, se evaluará nuevamente por laboratorio y después va a tener que hacer dosis de mantenimiento. ¿Hasta cuándo? Ad eternum. Siempre que decida tener una alimentación basada en plantas. Pero como bien les dijo Marce, la B12 se necesita en muchos otros consultantes más allá de los que hagan estrictamente una alimentación basada en vegetales. 9. ¿Se le ocurre algún mecanismo probable desde lo nutricional por el que la fórmula leucocitaria le dio invertida y tiene leucopenia? Es decir, tiene más linfocitos que neutrófilos y tiene déficit de glóbulos blancos. Bueno, en este caso, yo sospeché que tenía estas 2 cosas porque le faltaba B12. Y una de las manifestaciones del déficit de B12 es que da leucopenia leve a expensas de los neutrófilos. Entonces, en porcentaje, los linfocitos parecen más altos. Y fue así, mi hermana tomó B12 como tenía que tomar, y a los 2 meses revirtió la leucopenia y la fórmula invertida. 10. Vamos llegando a las últimas preguntas. ¿Cuál podría ser el motivo por el que los triglicéridos y las enzimas hepáticas le dieron alta? Fíjense, enzimas hepáticas apenitas altas, lo normal es hasta 35, 40, depende del laboratorio, y triglicéridos, lo normal es hasta 1,3 en general. Hay otros laboratorios que muestran 1,5. ¿Cuál podría ser el motivo? El motivo podría ser que mi hermana tomaba 1 litro de kefir de agua por día, que tiene hasta un 2% de alcohol. Estaba tomando el equivalente a medio litro de cerveza por día, sin saberlo. Entonces estaba tomando una dosis de alcohol que para una persona que no está acostumbrada a tomar alcohol y encima mi hermana es chiquitita, es una dosis alta de alcohol. Entonces el hígado estaba sufriendo. Y el alcohol es un factor que aumenta los triglicéridos en plasma. Obviamente sacamos el kefir y estos valores se normalizaron al toque. De lo más rápido que se normaliza es el perfil de triglicéridos.
Bien. Y con este mensaje cerramos. Acá está mi sobrinito, que les quiere dar un mensaje a toda la comunidad, cortito y al pie, así que vamos a escuchar al querido Salvador. Hola, coman mucha fruta y verdura que hace bien. Muchas gracias, querido Salvador Bosa, Viviani Rossi. Bueno, esto fue una aproximación, algo que con Marce vemos diariamente. Espero que les haya servido. La verdad que la ciencia es fundamental, pero la aplicabilidad práctica es lo que completa el círculo, ¿no, Marce? Así que esto de hacer casos clínicos, además de divertido, es importante. Hace a nuestro conocimiento también. Totalmente, sí. Y bueno, las personas cuando ven su bienestar con la alimentación basada en plantas, eso los motiva más, ¿no? Por un montón de cosas, más allá de sus enfermedades, por un montón de alivios que sienten, ¿no? Digestivamente, energéticamente, cuando está bien hecho, por supuesto. Sí, sí. Que no te lo cuenten, digamos. Experimentarlo por sí mismo va a tener muchos patrones de alimentación bien hechos, tienen beneficios. En particular nosotros que nos dedicamos a cuando está bien hecho, está buenísimo, te sentís coherente con cosas más allá de lo nutricional. Y desde lo nutricional también te sentís bien, así que ¿por qué no hacerlo? Bienvenido sea y es necesario. Bueno, podemos pasar a las preguntas, si les parece bien. ¿Quieren que se las lean? Dale. Sí, vamos a la primera pregunta que es de Daniela. ¿La alimentación plant-based tiene efectos positivos en epilepsia en adultos? Mirá, depende cuál sea la causa, pero en general, cuando hay epilepsias más difíciles, les va mejor con dietas cetogénicas. Se puede hacer una dieta cetogénica basada en plantas, es complicada, pero se puede hacer. Pero el enfoque que yo daría ahí es más dietas cetogénicas. Por ejemplo, acá en el Hospital de Niños de La Plata los hacen, conozco una amiga, les va bárbaro. Pero bueno, no sabemos la causa y demás. Sí, en el Garrahan también con epilepsia refractaria, sí, Y dietas les va bien, cetogénicas. tienen Muy bien. muy buena respuesta. Disminuyen a la mitad los episodios. Mm. Bueno, si quieren pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no pensar que la deficiencia de vitamina D por algún trastorno tiroideo? Tiroideo, Sí. es probable. Lo que pasa es que uno se tiene que basar en frecuencias. Está bueno tenerlo presente, pero como le pasó a Marce con el de B12, uno primero piensa que no está tomando bien la B12. Lo último que va a terminar pensando es que es Difilobotrium latum. Acá lo mismo. Mi hermana no toma sol. Yo lo que primero pienso es, no tiene una fuente segura de vitamina D. Se la doy en suplemento y anda bárbaro, bueno, es muy probable que le hayamos pegado ahí. Si veo que no cambia, empiezo a abrir las otras causas de déficit de bit D, que puede ser eso, pero sospecharía antes una deficiencia absortiva a nivel del intestino delgado. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Vale. Es para Toto. Dice, una pregunta. Toto mencionó en plant-based suplementar con B12 si consume 1 o 2 raciones de lácteos, como 1 o 2 tazas de leche al día y huevo poco. ¿Suplementan 2.500 a 3.000 semanal de B12? Bueno, no sé qué come, ¿viste? Tengo que saber todo, pero si voy a suplementar, me baso en el análisis de laboratorio y la dosis más o menos está entre 2.000 a 3.000. Hay que ver varias cosas. Con esa info no alcanza, digamos. Tendría que ver bastante cómo come y los valores de laboratorio. Perfecto. Si no me equivoco, es para Marcela. ¿Cómo fue el proceso del caso de diabetes para dejar de utilizar los antiglucemiantes orales? Bueno, es una excelente pregunta porque no hay protocolos usualmente oficiales de retiro de medicación. Entonces ahí lo que se hace es un trabajo artesanal con su diabetólogo. Esta persona tenía automonitoreo glucémico diario de varias veces al día para poder establecer, bueno, ir bajando de a poco la dosis
porque entraba en hipoglucemia al, bueno, hacer todos estos cambios del estilo de vida. Sí, se retiraron con su equipo de diabetólogos, porque la veían entre 2 diabetólogos. Una pregunta sobre el caso de parasitosis. Creo que nos impresionó a todos la imagen. ¿Tienen conocimiento de qué tan frecuentes son las parasitosis? ¿Podrían ser más comunes en la población vegana vegetariana, ya que se consumen cantidades importantes de vegetales, sobre todo crudos? Bueno, aporto algo, Marce, y si querés Sí. sumar lo que sepas. Mira, las parasitosis humanas adultas son bastante más frecuentes de lo que uno imagina. La Organización Mundial de la Salud en su página oficial habla de esto y sostiene que uno podría saber más o menos la incidencia y prevalencia de parasitosis viendo la carga parasitaria en las plazas de la ciudad donde uno vive. Y si la carga es arriba del 50%, es probable que uno se tenga que desparasitar por lo menos una vez al año. En la ciudad de La Plata, el único trabajo que hay es 91,3 la carga de parásitos en plazas. Así que es frecuente. No es que la alimentación basada en plantas aumente la incidencia o la prevalencia, sino más bien los hábitos inadecuados de salubridad. Uno tiene que limpiar frutas y verduras, coma lo que coma, con lavandina de uso alimentario. Tiene que dejar en remojo, bueno, lo que seguramente escuchamos alguna vez. ¿No, Marce? Sí, y aparte, este caso específico era cuando ella comía carne, porque fue por el ceviche que comió. Es un parásito que está en el pescado consumido crudo o mal cocido. Bueno, sigamos. ¿Tiene alguna consecuencia la suplementación con B12 en dosis más altas de las recomendadas? Me pasa mucho de ver pacientes en consultorio con dosis de carga de 5 miligramos al día. Bueno, También. sí, hay algo simple que se va a llenar de granitos. Eso como efecto adverso, está tomando demasiado B12, si toma 5 miligramos por día. Y después la hipervitaminosis B12, si bien no tiene algo bien establecido porque se suele eliminar por orina también y por materia fecal, tampoco la tenemos tan clara, o por lo menos yo, en qué pasa con megadosis como esta a lo largo de los años. Yo, por las dudas, rápidamente corregiría esa hiperdosis, ¿no? Sí, aparte hay trabajos hechos con dosis de carga y están hechos con 500, con 1000 y con 2000 máximo. No leí ni un trabajo que esté hecho con 5 Con miligramos. 5.000, es una locura, sí. Hay que corregirlo rápido. Bueno, acá tengo una pregunta que es un poco más larga, de Morena. La pregunta es, consultante con análisis de diciembre, B12 200 y homocisteína 6. Hace 2 meses vino al consultorio y comenzó a suplementarse todos los días con Polper B12 Forte. Se repitió análisis esta semana suspendiendo 3 días antes. Y los resultados dieron B12 600 y homocisteína 10. ¿Cuál es la causa del aumento de la homocisteína? Bueno, las causas de hiperhomocisteinemia, que es nombre difícil, son muchísimas. Hace poquito en Instagram creo que puse justamente eso, porque es algo que nos pasa en consultorio. Che, ¿por qué me pasa esto? Si está tomando bien la B12, le dio bien. Bueno, causas de hiperhomocisteinemia, acá justo lo abrí. Tabaquismo, inactividad física, insuficiencia renal, psoriasis, cáncer, diabetes mellitus, deficiencia de B12, obviamente, pero también de fólico y B6, que tome fármaco como metotrexato. No sé, Marce, vos cuál es tu experiencia, pero yo no me preocuparía tanto con una homocisteína de 10. No, 10 es un valor que está dentro de un parámetro normal, esperable, y tiene que ver mucho en qué laboratorio se hace, no cambiar de laboratorio, eso es importante también. Tal cual, para poder comparar. A ver, vamos a las últimas, no sé, creo que ya estamos sobre la hora. A ver, acá.
¿Por qué el déficit de B12 puede manifestarse con leucopenia y fórmula leucocitaria invertida? Bueno, porque la B12 se utiliza para la reproducción de las células, entre ellas los glóbulos blancos. Entonces, cuando falta, se reproducen más lento los glóbulos blancos y sobre todo se manifiesta más en neutrófilos que en linfocitos. Sí, y puede bajar todo, que se denomina pancitopenia. Pancitopenia, Cuando exacto. está baja la B12 puede estar todo para abajo. Tal cual. Bueno, Bueno, si quieren les hago una última. Lamentablemente algunas preguntas van a quedar sin hacer, pero bueno, estamos sobre la hora ya. ¿Qué opinan en el caso de consumo de algunos alimentos crudos como soja texturizada o harina de algarroba? depende de la dosis. Si vos te atiborrás de soja texturizada cruda, te va a producir un poquito de indigestión, porque en realidad se te hace así en el estómago, te va a producir molestias, pero no hay ningún problema. La soja texturizada ya recibió un tratamiento antes de que uno la coma. Y lo mismo con la harina de algarroba, no deja de ser una leguminosa. Entonces, si vos te pasás en cantidad, te va a ser medio indigesta, porque la harina de algarroba tiene un tostado y alguna cosita más. Si come la dosis normal que comería una persona de texturizado crudo y de algarroba, no va a tener problema. ¿No, Claro, que en Marce? realidad, sí, no están crudos. Quizás hay una confusión ahí. La soja Exacto, texturizada recibió un proceso de temperatura elevada. La harina de algarrobo usualmente está tostada. Ahí hay un proceso de aplicación de calor. No exacto. está Algo de crudo. cocción tuvo. Mm. Bueno, no sé si quieren hacer alguna acotación más sobre los casos. ¿Quieren dar? Ha sido un placer. Gracias por el interés de todas y todos los aquí presentes. Marce, gracias. Un placer trabajar con vos. Nos esperan 4 meses intensos, así que Cari y Marce nos vamos a ver De curso. Nos seguidito. vamos preparando, ¿no? Ya Pero estamos bueno, Sí, preparándonos. sí, sí. con mucha alegría porque somos apasionados del plant-based, así que, y orgullosos de poder compartírselos también, ¿no? La alegría de poder compartirlo también. Se disfruta. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, de mi parte agradecerles a ustedes por estas presentaciones, excelentes como siempre, y agradecerles a todos los participantes que nos estuvieron acompañando. gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chao.